3. Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Ramírez Moreno, soy estudiante de Derecho, voy en octavo semestre y estudio en la escuela que se llama CEJUM, que es Colegio de Estudios Jurídicos de México. Les daré una breve explicación de lo que son las obligaciones. Para empezar, les voy a dar lo que es el concepto de obligación. Y una obligación es cuando una persona llamada acreedor se obliga con otra persona llamada deudor a cumplir una prestación de dar, hacer o no hacer. Las clases de las obligaciones se dividen en tres, en reales, personales y naturales. Las reales son aquellas que ven por el objeto. Las personales son aquellas que se basan más hacia las personas, y las naturales, igual aunque son de carácter civil, pero estas no son coactivas. De ahí, las fuentes de las obligaciones son los hechos y actos jurídicos, y los hechos y actos jurídicos que crean, modifican, extinguen las facultades y deberes jurídicos cuya contenido de prestación sea de dar, hacer y no hacer. Ahorita le voy a dar la diferencia entre hecho y acto jurídico. Un hecho jurídico es el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que igual van a crear consecuencias de derecho, de crear, transmitir, de extinguir derechos o deberes jurídicos. Los hechos jurídicos tienen como tres clasificaciones. Una de ellas es cuando no hay participación ni acción del hombre, pero son creados por fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo puede ser aluvión, ebullición o creación de islas. Eso puede ser como fenómenos de la naturaleza. Igual están los hechos jurídicos con participación del hombre, pero estos son un tanto biológicos, como su muerte o nacimiento o la capacidad de las personas. Su tercera clasificación de los hechos jurídicos son los que llevan la acción del hombre. Estos pueden ser voluntarios, involuntarios o en contra de la voluntad. Un ejemplo de estos podría ser cuando hay acción del hombre, como cuando chocas. Entonces es un hecho jurídico porque tú no quieres crear una consecuencia de derecho. El acto jurídico son las declaraciones o manifestaciones de voluntades para crear consecuencias de derecho. Entonces la gran diferencia que hay entre hecho y acto jurídico es la intención de crear consecuencias de derecho. Entonces en el hecho jurídico solamente se da por la naturaleza, porque uno no lo quiere, y en el acto jurídico uno tiene toda la intención de crear consecuencias de derecho, ya sea de dar, hacer o no hacer. De ahí le daré lo que son los elementos de existencia del acto jurídico y los elementos de validez del acto jurídico, que esto lo van a ver en todos los contratos. Los elementos del acto jurídico, los elementos de existencia del acto jurídico son el consentimiento. El consentimiento es la manifestación de voluntad, la declaración que hay de voluntades por crear consecuencias de derecho, y estas pueden ser de dos formas, tácita o expresa. La tácita la expresas de manera escrita y la tácita es conforme a lo que dice la ley. Entonces, para entenderlo muy fácil, el consentimiento es solamente la declaración de voluntad para crear lo que son las consecuencias de derecho, que ya dijimos que son de crear, hacer o no hacer. De ahí viene lo que es el objeto, otro elemento de existencia del acto jurídico. El objeto se refiere, aunque igual hay dos clasificaciones del objeto, que es directo e indirecto. Pero bueno, para no hacer los bolas, el objeto se refiere a la cosa o al bien. Y la solemnidad, aunque esto es algo que establece la ley, pero solo es en casos muy específicos, como el matrimonio, que debe ser solemne ante un juez, y el testamento. Vamos a pasar a los elementos de validez del acto jurídico. Los elementos de validez son la capacidad. La capacidad, como saben, hay de goce y de ejercicio. Y la de capacidad de goce son aquellas, todas las personas gozamos de derechos, y la de ejercicio son la capacidad para ejercer esos derechos. Pero bueno, aquí en los elementos de validez, para aplicarlos en los contratos, se refiere a la capacidad de que todas las personas somos capaces para contratar, todas las personas tenemos la capacidad para contratar y ser contratantes. Esto quiere decir que seas menor, estés en estado de interdicción, seas tutor,
o que seas, tienes el derecho, la facultad completa pa- para celebrar un contrato. De ahí viene la ausencia de vicios en el consentimiento. Para hacerlo en un caso más específico, le voy a decir en los contratos. La ausencia de vicios del consentimiento es que cuando estés celebrando un contrato, en este contrato no debe de haber ni error, ni mala fe, ni violencia, ni que esté forzado, ni que haya obscurismo. O sea, debe ser un contrato que se entienda para evitar los vicios en el consentimiento. Igual, otro de los elementos de validez es que el objeto tenga un motivo o su fin sea lícito. Si yo voy a comprar un terreno y está lleno de marihuana, pues, es algo ilícito y no se puede hacer. Entonces, si pasa con esto, hay una nulidad en el contrato. Y otra que serían las formalidades. Este es otro elemento de validez, que son las formalidades, salvo las excepciones establecidas por la ley. En sí, las formalidades es cómo debe estar el contrato, lo que debe contener, que es el nombre de las partes, de acreedor y deudor, firmas, nombre, domicilio, fecha, hora, lugar en que se va a establecer, el bien, el objeto, todo eso. Ahora, para ponerles otro ejemplo de lo que va a ser un contrato, yo les voy a hablar del contrato de permuta. El contrato de permuta es cuando los contratantes van a cambiar un bien por otro bien. Esto quiere decir de una manera más sencilla, que es el trueque, cuando tú das un bien por otro bien. Pero aunque la permuta se basa mucho en los artículos de la compraventa y la diferencia es mucha, pero en sí hay una parte que deben de diferenciar especialmente entre compraventa y permuta, es la cantidad. Si voy a comprar yo un terreno más grande que cueste 10 millones y yo tengo un terreno que cueste 6 millones, lo puedo dar a cambio y dar los 4 millones que me sobran, y eso sigue siendo permuta. ¿Por qué? Porque la permuta es dar un bien por otro bien. En el caso de la compra-venta es cuando un acreedor, bueno, más bien un contratante se obliga a dar un bien y el otro se obliga a pagar el bien. De ahí. Entonces la gran diferencia que hay entre permuta y contrato es... perdón. Es que en la permuta, debe haber, si se va a pagar en efectivo la permuta, el cambio del bien, es que debe ser un 50% menos del valor del bien. Entonces, a lo que iba de la casa. Si yo veo una casa que vale 10 millones y mi casa vale 6 millones, y yo voy a dar mi casa, y aparte 4 millones de diferencia, ese sigo siendo permuta. Porque voy a dar el 60% de mi casa. Bueno, vamos a darlo un ejemplo más. Lo mismo con el 50%. La casa de 10 millones, si mi casa vale 5 millones, un peso, es permuta. Porque voy a dar 4 millones, bueno, lo que tenga que dar, menos. Pero si doy 4.999.000 pesos, eso va a ser compraventa, porque voy a dar una cantidad mayor al 50% del valor del bien. Entonces, es la gran diferencia que hay entre compraventa y permuta. Y pues bueno, espero que les haya servido de algo este tutorial. Y sigan en mi canal, Pablito Ramírez. Cualquier duda, comentarios, estoy abierto a preguntas. Y bueno, daré más temas de esto. Nos vemos.